común. La patología de esófago no es independiente. ¿Por qué digo que no es independiente? Porque hay enfermedades que se complementan por tener características comunes. Y otra situación, ¿cuál es la función del esófago? De la faringe o de la parte superior de la boca hasta el estómago. Entonces, eso hace de que estructuralmente el esófago, y les han debido dar en la clase de anatomía, haya un epitelio diferente en una parte y diferente en otra parte. Lo que está cerca al estómago es epitelio cilíndrico, y lo que está en el tórax es epitelio plano, ¿no ven? Ahora, en el caso de la hernia hiatal, hay que tomar en cuenta algunos conceptos que son básicos, y va en relación a lo siguiente. Actualmente, en el esófago, tenemos un esfínter, el esfínter cardial, ¿no? Que en realidad está en el límite entre estómago y esófago. ¿Cuál es la función de ese esfínter? Evitar que haya reflujo del contenido del estómago hacia arriba. ¿Listo? Ahora, ¿cómo definiríamos la hernia hiatal? Como cualquier hernia. Es la protrusión o salida de una víscera del abdomen, generalmente estómago, no, por lo general estamos diciendo, pues pueden salir otras cosas dependiendo de qué hablemos, hacia el tórax, pero a través del hiato. Aquí es donde hay una discusión con los cirujanos de tórax, porque hay hernias diafragmáticas en otra parte, en la cúpula, por ejemplo, pero que tiene una etiología completamente diferente. La mayor parte de las veces, cuando hablamos de hernia hiatal, es simple y llanamente la salida del contenido que hay a nivel del hiato. No podemos hablar de otro. General. ¿Qué características tendría que tener la hernia hiatal? Tiene tres, básicamente. La primera, tiene que haber una apertura anormal a nivel del diafragma. Por lo general, el hiato esofágico debería permitir solo el paso del esófago, nada más. Pero si ese hiato es mayor a aquello, obviamente hay un defecto estructural. ¿Qué va a permitir eso? Que el estómago pueda, en determinado momento, protruir hacia el tórax. Ese es un factor condicionante y es un factor exclusivamente anatómico. Segundo, el músculo diafragma, ¿qué función cumple? En la respiración. Ya, aumenta la presión intraabdominal, el momento de la inspiración o expiración. Inspiración. Cuando sube. Inspiración, expiración. Y baja en la inspiración, ¿no ve? Pero si el estómago es empujado a través de un hiato mayor al tamaño habitual, ¿qué es lo que ocurre? La pared se va debilitando. Como si pondríamos una puerta que sea de una madera delgadita. Si empiezan a presionar de afuera, se va a romper en algún momento. Entonces, ahí viene el segundo factor. Y el tercero, siempre que hablemos de hernia hiatal, el estómago tiene que protruir a través del diafragma. Y eso provoca dos cosas. Uno, reflujo, que es la clase que han debido ver el día de ayer. Y segundo, ese reflujo hace lesiones en el esófago distal. El esófago distal, hemos dicho que tiene glándulas. Hemos dicho que es epitelio cilíndrico. Pero si eso va repitiéndose secuencialmente, ese epitelio no está destinado a defenderse del ácido. Y va a empezar a producir lesiones donde lo más grave sería el tal esófago de barro, ¿no ven? Que es, diríamos, un factor porque el ácido ya ha provocado demasiadas lesiones. ¿Por qué se causa ahora esto? No es lo mismo hablar de características a hablar de causas. Primero, uno hemos mencionado, debilidad del diafragma. Les puede parecer un poco raro, pero el único músculo que ayuda en la respiración en las dos fases es el diafragma. No hay músculos expiratorios. Hay músculos inspiratorios, pero que permiten ampliar el tórax.
Pero una vez que el contenido está en un órgano hueco, no hay músculos que ayuden a salir ese contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al debilitarse el diafragma, el contenido ácido va a ir provocando lesiones primero a nivel del esfínter y luego a nivel del esófago. Segundo, generalmente esta es una enfermedad vinculada al aumento de peso. Hay más tendencia en mujeres y hay más tendencia en obesos. ¿Qué produce eso? Incremento de la presión abdominal. Si aumenta la presión, el pequeño defecto que puede haber a nivel del hiato me va a producir mayor reflujo, mayores molestias y mayor lesión, ¿no ven? Y tercero, es importante de que los defectos estructurales puedan considerarse desde el momento del nacimiento y a cualquier edad, porque pueden haber defectos congénitos. ¿Cuántos dijiste en el diafragma? ¿Cuántos te acuerdas? 2, 3 que uno para el esófago, otro para la cara y otro para la aorta, ¿no ven? Pero pueden haber orificios accesorios para los nervios. Ahí debe pasar una cosa delgadita. Pero si se debilita, ¿qué pasa? Se aumenta de tamaño. Entonces, cuando hablamos de factores que van a producir hernia hiatal, hay que pensar mejor en las tres y no en una sola, porque las cosas van a ir acompañadas. Ahora, cuando hablamos de tipos, aquí nos vamos a pelear con el libro que quieren, porque van a encontrar clasificaciones de todo tipo. Lo convencional, el punto de partida, es que haya hernias a nivel del hiato y hernias que están al lado del hiato. Hernias esofágicas son unas y paraesofágicas otras. Las dos son hernias de hiato. Pero esta clasificación que vemos en 4 grados nos permite diferenciar algunas cosas. La hernia de tipo 1 implica de que el esófago haya disminuido su longitud. Por eso se llama una hernia diafragmática por deslizamiento. Implica que el estómago se desliza a través del hiato hacia el tórax. Factor fundamental, la hiperacidez. Se asocia a reflujo gastroesofágico. Por lo general, son pacientes que tienen enfermedad ulcerosa de fondo o son pacientes que tienen antecedentes de tratamiento con AINES durante tiempo prolongado. O sea, el AINE no solamente les va a producir problemas gástricos, también puede producir problemas en el esófago. En la tipo 2, comparen ahora la figura. Ya no es igual. Está saliendo por un ladito, ¿no ven? La tipo 2, entonces, una hernia paraesofágica. Pero pura. O sea, solo está, diríamos, esófago de longitud normal y a su ladito está saliendo la hernia. Esta tipo 2 no tiene mucha relación con hiperacidez, más tiene relación con defectos estructurales. La número 3 es combinación de la 1 con la 2. Hay, diríamos, hernia vinculada a disminución de la longitud del esófago y otra con un defecto a nivel del diafragma. Son 2 factores ya. Entonces no puedo enfocar igual. Ahí es como si tendría 2 hernias. Una que es por deslizamiento y otra que es paraesofágica. El manejo tampoco puede ser el mismo. Y aquí tenemos doble sintomatología. Tenemos hiperacidez y sensación de plenitud gástrica el momento que ingiere alimentos. La 4, que no está casi en todos los libros, implica un defecto grande a nivel del diafragma y donde se pueden deslizar otras vísceras que no son estómago solamente. Puede ser colon, puede ser intestino delgado. Muchos dicen de que esta podría ser simple y llanamente un defecto congénito del diafragma. ¿Qué es el septum transverso? ¿Se acuerdan? El septum transverso es un primordio que permite la configuración en cúpula del esófago, en la vida embrionaria. Cuando eso se forma en más tiempo de lo habitual, queda el punto de debilidad. Y a veces con un vómito se destroza aquello.
Entonces son hernias, diríamos, vinculadas a contenido de otras vísceras que no son estómago y esófago solamente a nivel de tórax. Ahora, también es importante en esta lámina analizar que el tipo de estudio que le voy a pedir es diferente. En el primer caso es suficiente hacer un esofagograma, en los otros dos casos tengo que hacer un tránsito alto, en el caso de radiografía. Se llama serie esófago gastroduodenal, hasta el duodeno. Y en la otra tengo que hacer una radiografía de llenado de estómago y de los demás órganos, o sea, tránsito completo ahí. Y cuando es intestino grueso tendré que hacer un estudio de colon varietal. Miren cómo va complicándose la cosa. La endoscopía me va a servir para las tres primeras variables, con hallazgos propios, ya sea ver la hernia en la visión retrógrada, o ver lesiones en la mucosa, o ver el tal esófago de Barrett si hago biopsia. Pero no me sirve para el grado 4. Para el grado 4 tengo que hacer tomografía. Ahí se sale, diríamos, del estudio convencional. ¿Qué síntomas comunes va a tener ahora un paciente que tenga hernia hiatal? Son tres cosas de pilares. Acidez, uno, que hemos dicho que es vinculado al reflujo, y eso se refiere como el virus retroesternal, así que tenemos que preguntarle. No solamente cuando como, sino cualquier rato. Segundo, disfagia, que es dificultada a la deglución, pero que tiene un curso evolutivo. A un principio es a líquidos y después es a sólidos. ¿Cuál sería la diferencia con la odinofagia? Más arriba, pero no es a nivel diríamos, del inicio del tórax, y es patología generalmente de faringe. Entonces es diferente. Ahora, esta disfagia es progresiva. Y el tercer motivo de consulta es dolor torácico. Se confunde a veces con un ataque cardíaco, porque dicen, me duele aquí, mi corazón, consulta por eso. Entonces hay que preguntarle bien. Ahora, es importante que tomen en cuenta que aparte de los síntomas, hay hábitos muy especiales en estos pacientes. Uno de esos hábitos, por ejemplo, es comen y se echan. O están permanentemente sentados o semisentados y consumiendo alimentos en pequeñas proporciones. Entonces, ¿a qué se predispone eso? A que haya más reflujo. ¿Lo ven? Son personas obesas, por lo general. No es absoluto, puede haber también en delgados, pero por lo general son obesas. Y son gente que come sin restricción. Ponen ustedes un postre, por decirles, para 5 personas y se lo acaba uno solo. Así que vamos a tener cuidado con el ¿Cómo hago el diagnóstico? Siempre primero clínico, ¿no? Primero tengo que ver si no hay masas en el epigastrio, o sea, hay distensión en el epigastrio. Generalmente postprandiana. A veces hay que hacer comer. Le aparece cuando haya muy bien, tómese un vasito de agua y ves que aparece una distensión a nivel del epigastrio. Segundo, puede haber una masa que puede tener dolor al examen físico y se hace confundir con tumores. Y tercero, hacemos maniobra de Valsalva. ¿Cómo definimos maniobra de Valsalva ahora? Ahí está la figurita. Para todos se puede hacer maniobra de Valsalva, ¿no? Es tratar de hacer una expulsión de aire del tórax, pero con glotis cerrada. No digamos que haya que ocurrir, pero hay que decirle que no bote ni por la nariz ni por la boca, que trate de botar aquí. Entonces, ¿qué pasa en este momento? El estómago que estaba en el abdomen va a pasar al tórax y el paciente les va a manifestar dolor en el tórax. Si no haces maniobra de Valsalva,
no estás descartando hernia de hiato, porque esta maniobra me sirve para los de tipo 2 y tipo 3 solamente. En el tipo 1 no hay eso, en el tipo 1 hay más la cuestión de la masa. ¿No? Ahora, ¿eso me está haciendo diagnóstico? No, me está dando una orientación. ¿Dónde está el problema? Entonces necesito yo hacer estudios propios. La endoscopía permite valorar el esófago y el estómago. ¿Puedo ver la hernia? Sí, puedo ver en retroflexión. Pero puedo ver lesiones mucosas, básicamente aquí. Seguro el día de ayer les ha dicho de que hay que hacer biopsia, porque esa biopsia me está orientando hacia una patología que va a seguir manejo médico inicialmente. Una vez de que se hace la endoscopía, recién planifico el hacerle un esofagograma, que se hace con contraste paritado. Si es un cuadro agudo, no puedo usar bario. Tengo que usar un derivado del yodo. ¿Cuál es la razón? El bario es muy viscoso y en cuadro agudo te puede provocar obstrucción. Entonces, ¿qué va a evaluar el esofagograma? La forma y función del esófago. Vamos a ver si hay deglución normal. Vamos a ver si es largo o corto, aunque la línea Z voy a medirla mejor con la endoscopía, ¿no ven? Y voy a ver una cosa clarita, si hay competencia o no del cardias. Eso se ve con la radiografía, porque es dinámico. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene masa en el epigastrio, estos estudios, si como se les hace el decúbito dorsal, pueden salirme con duda, especialmente cuando yo esté pensando en una hernia tipo 4. En esos pacientes tenemos que hacer una tomografía. ¿Para qué es la tomografía? No es para ver si está el estómago en tórax, es para ver el detalle de la región yatal. Si ustedes se acuerdan de anatomía, son por lo menos 4 cosas que hay que identificar bien: función esofágica, función cardial, vaciamiento del esófago, vaciamiento del estómago y todo lo que sea vecino, porque podemos confundir también con un tumor. Si hay una compresión afuera, si el esófago, en vez de mantenerse cilíndrico, como está más o menos en esa foto, veo de que se vuelve más delgadito, no es pues una hernia de hiato, es un tumor, ¿no ven? En esos casos es mejor hacer ese estudio. Pero esos son estudios comunes y corrientes. Puedes pedir cualquier. ¿Me va a hacer el diagnóstico? Me va a dar lugar a que sospeche. Pero esta es una patología que tiene componente estructural y tiene componente funcional. Entonces, ¿qué hago ahora? Hago estudios funcionales de eso. Igualito que un paciente con reflujo gastroesofágico. Para acá las cosas son diferentes en cuanto al resultado. Punto 1. Tengo que hacer manometría. ¿Qué mide la manometría? Mide la presión y función de vaciamiento del esófago. No es difícil hacer. El único problema es que acá en nuestro medio solo hay 2 lugares donde se puede hacer. Y no es un estudio barato. Entonces estoy jugando con presiones, ¿no? Si hay un problema de hernia de hiato, va a haber una presión disminuida a nivel del extremo distal del esófago. En un paciente normal está, diríamos, en un nivel, por decirles 20 centímetros de alto. En un paciente de hernia de hiato eso va a estar menor a ese valor. Segunda prueba, tengo que ver si el paciente tiene acidez normal o no en el curso del día. Para eso es la pHmetría. Se hace con otro aparato, así como está caminando ese caballero. Mide la acidez, pero en 1 a 2 días, con una sonda delgadita, una sonda que entra por la nariz y llega al estómago. En el pasado, antes que aquí existiese ese aparatito, se utilizaba la sonda de Van Gestin. Entonces íbamos a buscar pacientes que tenían hiperacidez, le poníamos sondas de Van Gestin y no necesitamos verlo 24 horas. Hacíamos en 4 horas máximo.
pero titulábamos lo que aspirábamos por la zona, en función a un pH. Se medía primero la BAU, es la acidez basal, cuando comenzaba la prueba. Luego, seguía sacando, seguramente bajaba el volumen y buscaba el pico máximo, sin estímulo. Ese sería el valor máximo sin estímulo. MAO se llamaba eso. Y se hacía finalmente, se colocaba una inyección de histamina, por ejemplo, de pentagastrina, para que la acidez suba mucho más todavía. Y sacaba una curva, igualito que la curva de tolerancia a la glucosa. Y el diagnóstico lo hacía de esa forma. Para eso, ¿qué necesitaba? Ir a las 6 de la mañana a la cama del paciente, ponerle la sonda de Van Steen, sentarme desde las 7 hasta las 11, terminaba de hacer eso, sacaba mi curva y tenía que ir corriendo a mostrarle al profesor de fisiología: aquí está el paciente tanto, me ha salido tanto, ahora interprete, les decía. Complicado, ¿no? Se puede hacer, pero habiendo esta cosa, ahora ya hacen los técnicos y hacen mal, porque les dan una hoja de este tamaño con unas líneas así que no sé ni cómo lo hacen. Porque aquí a mí lo que me interesa es sacar promedio de valores, no me interesa sacar lo que pasa cada media hora. Si está cruzando la calle y le toca bocina, el auto va a subir la acidez. Es desventaja y desventaja, si quieren ustedes. Entonces, ¿qué le reemplaza eso? La impedanciometría, donde ya no se mide acidez solamente, sino se mide resistencia eléctrica. Se hace también con un aparatito que hace ahora las dos cosas. Es como si estaría mezclando las dos cosas. Para hernia de hiato es mejor. Para el reflujo gastroesofágico no es mejor. Porque para el reflujo gastroesofágico el problema es otro. Ahí me interesa si hay acidez y si no hay lesión a nivel de la mucosa. Aquí, en cambio, lo que me interesa es si hay cambios que sean demostrativos a través de un estudio. Muchos dicen: no, estos dos nomás haremos. Y cuando tienen que operarlo y lo operan, porque es quirúrgico el tratamiento del hernia de hiato, el paciente sigue con los mismos molestias. ¿Por qué? Porque no han cumplido estos dos requisitos. Un poco complejo, si se dan cuenta. Acá en Bolivia hay 2 lugares, en toda Bolivia, que hacen impedancia. Y no es barato. Ahora, en tratamiento yo me tengo que poner 3 gradas diferentes, ¿no? Primero, tengo que cambiar el estilo de vida al paciente. De ahí tengo que comenzar. O sea, no es, hay que operarlo, no es así. Primero, modificamos la dieta. Señor, ya no coma papas fritas. Come mucho. No se quede sentado. No haga reposo después o siesta después de comer. Disminuya de peso. Haga regularmente ejercicio. Usted pesa más de 100, debería pesar 80. Terrible. Y si es mujer, peor, ¿no? Las señoras bien difícil que bajen peso así nomás. No es que sea imposible, pero el conflicto es de que ellas, teniendo más actividad, también comen más. Y cambios posturales. Los cambios posturales implican, por ejemplo, de que duerma con una almohada un poco más alta. No estoy diciendo que duerme sentado. A ver, pónganse un matrimonio donde la señora duerma con 3 almohadas y el otro duerma con una almohada. ¿Van a estar cómodos en la misma cama? No, seguramente van a terminar durmiendo en cuartos diferentes, ¿no? Entonces, es difícil hacer entender a los pacientes. Pero hay que explicarles. Por eso, cuando se hace diagnóstico, ¿es usted casada? Sí, llámele a su marido. No, doctor, ¿para qué? Llámele a su marido, porque los dos tienen que escuchar lo que le voy a decir. Entonces, entra. Y ahí se le dice: tiene esto, y estas cosas se sugieren para que tenga menos problemas en este contexto. ¿Listo? Punto 2, tenemos que hacer un manejo médico. El manejo médico debe usar no cualquier droga. No es como en enfermedad por reflujo. Porque tengo un objetivo: disminuir la acidez del estómago. Segundo, aumentar el tono del esfínter. Eso no siempre se puede hacer en esofágico por reflujo.
Y tercero, favorecer vaciamiento de lesión. Tres cosas. Puede que esto me sirva también para hacer manejo del reflujo gastroesofágico. Pero cuando ya hay lesión y el esófago, en vez de tener una línea Z a 45 del arcada, tiene 30, ¿qué manejo médico le va a ayudar? Ninguno. Y más bien hay riesgo de que vaya complicándose más, ¿no? Después de que se hace esto, recién se plantea cirugía. Y que puede tener tres connotaciones. Puede ser convencional, hoy en día se hace mucho menos convencional. La paroscópica, que es la que más se hace. Y bueno, si está en un lugar donde hay recursos y hay el entrenamiento correspondiente, se puede hacer cirugía robótica. No es que el robot opere. Yo opero con el robot, a través del robot. Es más o menos como hacen el juego del reloj, ¿no ves? Acá solitos allá. Hay que jugar, ¿verdad? Igual. Cuando yo estaba haciendo entrenamiento de cirugía laparoscópica, venía el profesor y decía, vaya a jugar PlayStation. ¿Cómo que PlayStation? ¿Para qué? Ah, no entra. Castigado. Y tú veías a toditos los residentes jugando ahí. A toditos. Entonces iba, ¿a qué puntaje era tanto? Entre usted aquí. Te ponían un requisito. Entonces tenías que ir más temprano. Si la cirugía era a las 8, a las 6 ya tienes que estar entre. O sea que cuando venga el profesor ya estés en un buen nivel, ¿no? No podías plantarte a la mitad. ¿Ya? Ahora, hay un manejo sintomático por si acaso. En el manejo sintomático, primero tengo que reconocer buscando signos comunes propios de la enfermedad que ya hemos visto, que eran tres, ¿verdad? Primer punto es. Segundo, ya lo hemos dicho, ajustar estilo de vida. Ahora, un paciente que tiene un peso de más de 100, ¿qué ejercicio le diríamos que haga? Que hace pesas, no creo, ¿no? ¿Qué ejercicio le mandé? Si tendrías algún amigo, algún conocido. Que camine. Dile que suba de la planta baja hasta aquí para llegar muerto. Hay un profesor del piso 12 que es así, ¿no? Apenas camina, pero una hora se queda charlando. Tiene que hacer natación. Eso pueden hacer, también los gorritos flotan mejor. Como pelota, ¿no? Salvavidas. Y hay que hacer monitoreo médico por consulta y seguimiento del tratamiento si le estás haciendo tratamiento, para ver si está resultando o no. ¿Ven ese programa de Home and Health que va para bajar peso? Así es el tormento de bajar peso. No es fácil. Yo les digo, no es fácil. Yo tenía un amigo que vivía acá en Bolivia, era americano, que pesaba 185. Aún con él caminaba bien, pero después no podía ni subir ni bajar rápido, quería ascensor para un piso. Cuando le han llevado a la piscina, como si sería una ballena. Ha mejorado y ha bajado de 185 a 140. Tenía problemas articulares terribles. Bueno, ahora se ha ido otra vez a Estados Unidos, no sé cuánto era pesando, por el tiempo que no. Entonces el monitoreo. Ahora, en la medicación, yo hago tres cosas. Eso les ha debido decir Silva seguramente ayer. Primero, utilizamos inhibidores de bomba de protones. El omeprazol es el clásico, ¿no? Pero no es el que mejor actúa. Hay el lansoprazol, el rabeprazol, etc. La dosis que se recomienda en todo lado es 20 miligramos para el omeprazol al día. Y para los otros es 30 miligramos. Dosis insuficiente para paciente con hernia de hiato, porque tiene que tomar 2 veces al día. ¿Qué hace esto? Disminuye la acidez y va a aliviar los síntomas. Para eso es, no está curando la hernia. Número 2. ¿Habrá algo mejor que esto? Hay
¿Qué hace el inhibidor de bomba de protones? Bloquea la bomba de protones para que no se forme ácido. Ahora hay los que se llaman el APA y el PCAB, que son hormonas inhibidoras de la síntesis de hidrógeno y antagonistas de el potasio, que inhiben una enzima que no hace los inhibidores de bomba de protones. Esa enzima se llama hidrógeno potasio ATPasa. Donde más hay R de hiato es en el Japón, si hablamos a nivel mundial. ¿Qué características tienen los sumo? Que son parejas. Así son, ¿no? Cierto. Entonces los sumos tienen encima, son menores de 30 años. Toditos tienen. Entonces, ¿qué han hecho? Pues si no iban a liquidar a los sumos. Han empezado a estudiar y han visto de que bloqueando esta enzima, la acidez se mantiene más tiempo en niveles bajos. Con este necesitas 2 dosis, pero cuando es tratamiento prolongado tiene mucho efecto colateral. Este otro no. Hay un medicamento ya en nuestro medio, pero es muy caro. No es opción. Si tiene plata, pónganle todo lo que sea, no hay ningún problema. Si le van a dar a un paciente indigente para que consiga eso, no, pues no, y no les va a cumplir. Y se debería dar antiácidos para neutralizar los ácidos y aliviarse. O sea, ¿cuál es el objetivo de estas 3 cosas? Solamente hacer control sintomático. No tiene otra cosa. Se puede asociar procinéticos. Pero los procinéticos, ahora que hay que analizar un poquito, ¿no? ¿Qué acción tienen en líneas generales? 1, cierra el cardias. 2, permite el vaciamiento gástrico. Y 3, abre el píloro. Y estimula el peristaltismo de la parte superior del intestino delgado. ¿Me va a ser útil si yo quiero vaciar el esófago? No me va a ser útil el común. Hablamos de la metoclopramida y la domperidona. Pero la itoprida sí. Entonces el que mejor les funciona para pacientes de esófago es la itoprida, que hay en el mercado. Pero el problema es de que esto no puede darse solo. Tienen que asociar siempre algún bloque. ¿Cuándo voy a indicar cirugía? Porque es una cirugía extremadamente compleja y donde todo el mundo quiere operar, pero los resultados no son iguales, ni siquiera son comparables. Primero, cuando el tratamiento médico es muy prolongado. ¿Cuándo hablo de prolongado? Más de 3 meses. No le puedes tener de por vida con disminución de la acidez. Ya va a tener otro tipo de problemas, ¿no? Se va a predisponer a que haga cáncer gástrico in situ. Segundo, cuando el tratamiento médico no funciona. Aquí entran inclusive los pacientes que no cumplen tratamiento o que no van a poder cumplir por X o Z razón. Tercero, cuando ya han desaparecido los síntomas y vuelven a aparecer. Ese ya no es para manejo médico. A ese hay que decirle, señor, a usted tenemos que ver. Es lo que han escuchado cuando hacíamos los pacientes de consulta de hemorroides, ¿no? Esto le ayuda a controlar los síntomas, pero no te va a curar, va a volver igual. Así que aquí hay que decirle igual. En los pacientes que tienen hernias tipo 3 o tipo 4, no puedes hacer tratamiento médico. Tienes que indicar cirugía. Y cuando en la endoscopía ves de que hay demasiada esofagitis, porque hay el riesgo de esófago de Barrett y cáncer. Ha habido un docente que ustedes no le han conocido, era docente de anatomía. Daba anatomía en medicina y en odontología. Le gustaba comer las cosas calientes. Creo que se paraba en la puerta del horno cuando sacaban el pan y así caliente le gustaba. Un día me dice, no puedo tragar, ¿a qué gastro puedo ver? ¿Cómo que no puedes tragar? ¿Dónde se la molestia? Tengo así, así y se me tranca. Yo le sentía litosis. Hay que ver endoscopía. Me dije, no, pues es una tortura. ¿Cómo? Y era médico y odontólogo. Ha sido compañero mío en medicina, pero ya era odontólogo cuando estudió medicina.
otro, no tengo tiempo, que estoy en la facultad, que después mi consulta, que después estoy por aquí, por más allá. Cuando se ha animado a hacer, tenía cáncer de esófago. Y me dice, ¿quién es bueno para operar? Me estás hablando después de 2 años. Búscale a fulano de tal, le digo. Ya le he buscado, aquí está la endoscopia. Era terrible. El cáncer de esófago avanza demasiado rápido al intestino. De lo que me mostró la endoscopia, ha debido estar vivo máximo 2 meses. Entonces, en esa situación, cuando hay esofagitis severa, puede ser por hiperacidez o puede ser porque a alguien le gusta consumir las cosas muy calientes. A ver, la señorita tiene frío o le gusta el calor, pero acá todo el día va a estar así con su mano. Se va a quemar, pues, ¿no ven? Aquí ha pasado lo mismo. Tarde para poderle ayudar. Él se murió el mismo día que se moría mi suegra. Yo no sabía cuál de los de ahí. Me estoy hablando de ese tiempo atrás. Ahora, cuando hablamos de cirugía, hay que ponerse a pensar cómo le voy a hacer el enfoque al paciente. Primer objetivo, yo diría, hay que disminuir el diámetro del hiato esofágico. Hay que tratar de que sea cabalito al esófago, como cualquier hernia, ¿no? Cierre del defecto. ¿Algún doctor? Ya, este es el primer objetivo. Pero hay que disecar el esófago abdominal. No es agarrar y poner nomás, no es como la hernia de inguinal. ¿Vale? Segundo, yo tengo que ver que el contenido de aquí ya no vuelva. No porque esté más estrecho no va a volver, porque su problema es que ya no tiene esfínter esofágico inferior. Entonces ahí se puede establecer, por ejemplo, que yo fije el fondo gástrico aquí. Ese se llama alargarlo al esófago a través de una sutura mecánica y fijar esto al diafragma. Se llama procedimiento de Colles, que no es aconsejable hacerlo en pacientes que tienen solo hernia, pero se hace en pacientes que tienen hernia con enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque esto todavía es más cortito. Ya no mide 45 la línea Z, mide 30, 35, a veces menos. A ese sí tienes que fabricarle eso. Ahora, lo que tienes que hacer es, para manejar eso, una fundoplicatura se llama convencional. La fundoplicatura significa rotar el estómago para que el contenido ya no vuelva. Ya he reparado esto. Ahora tengo que ver qué voy a hacer con el estómago. Y se trabaja básicamente en la parte inferior. No es cirugía sencilla. Debe haber 1 o 2 que hacen bien aquí en la parte de esto. Los demás, o no hacemos, o no lo hacemos de la mejor manera. Ahora, cuando hablo de fundoplicatura, tengo que envolver el esófago con el estómago. Y fíjense, aquí tengo el fondo gástrico, aquí tengo la parte anterior de la porción terminal de la curvatura menor, y estoy envolviendo como si sería una chalinga. ¿Lo ven? Eso sería 360 grados. ¿Sí? Este se llama fundoplicatura de Nissen, con 2 de S. 360 grados. Opción 2. A veces no me alcanza. Puedo hacer de 270 nomás, ya no 360. 360. O sea, le estoy sacando solamente 3/4 partes. O sería más que de 3/4 partes. 2/3 partes de la fundoplicatura. Y dejo así, como estamos viendo aquí. Aquí está envuelto completamente. Aquí está envuelto parcialmente. Esto se llama operación de Toupet. Toupet se escribe. O puedo hacer solamente la mitad, como este. Este se llama la fundoplicatura de Dor.
Cuando hago ¿cuál es mi problema? Como es insuficiente en la fundoplicatura, yo tengo que fijar el fondo gástrico al diafragma como procedimiento complementario. Pero es la más sencilla y es la que funcionalmente ayuda más al paciente. Ahora, ¿cuáles van a ser los problemas? Hagas la que hagas. Le estás quitando y le estás fabricando un esfínter que él no tenía. No va a poder botar los gases por arriba, no puede evitar. Puede tener sensación de plenitud, entonces tienes que calibrar bien esto. Ahora os digo que no es sencillo. Yo tenía, todavía tengo, porque no se ha muerto, un amigo de la facultad que tenía herniato. Tengo herniatal, me dice. Entonces hay que operarte, le digo. Opéranos, no. Ya no te puedo operar porque yo no garantizo lo que yo hago, eso me lo trabajo hace años. ¿Y dónde puedo ir? A Chile, le digo. Ah, no, pues no tengo plata, esto. Entonces busca a alguien aquí que te opere. Fue donde uno, yo soy el mejor. Le operó, pero le ha cerrado más de la cuenta esto. No podía tragar. Ha tenido que ir donde otro. Ese otro hay que volverle a operar. Entonces me viene a buscar, dame la dirección de Santiago. Ya le mando todo el bolsón, va, y me llama el profesor. ¿Tú le has operado? Me dice, no, yo no opero eso. Sí, porque le han cerrado el hiato. Entonces no es ponerle el punto como que quiera. Es preferible hacer la mitad nomás, entre comillas, hacer todito. Y el otro le metió, pues aquí son 3 puntitos, lo que era hasta aquí abajo. Entonces era un tubo, si tenía que ser de 2 centímetros, creo que era de 6 o 8 centímetros. Entonces, entre colegas no se han hecho completo. Pero cuando vino la cuenta de Santiago, la tienen que vender su casa. Y estuvieron en problemas. Se enteró el otro que yo le había mandado y me reclamó. Que por qué no me has avisado. A mí nadie me ha dicho quién le operar. Nadie me ha dicho dónde puedo ir. Y punto. Yo sabía quién le ha operado, pero a mí no me lo dijo pues el paciente, me ha operado fulano. Como es una cirugía que no se hace, te das cuenta de dónde le han operado. Le han operado en tal clínica, ahí está el fulano de tal. Entonces no es cirugía sencilla, es bien complicado. Ahora miren, estos caballeros han hecho una publicación en 2019. Aquí, ¿qué hacen? Discriminan la hernia tipo 1, que es de por deslizamiento, y las otras 3 en un estudio interesante. A la que es deslizamiento y a la otra hacen línea 1 y línea 2, que más o menos sería un algoritmo, ¿no? Bloqueador de lomo de protones, fíjense, por 8 semanas, estamos hablando de 2 meses. Pero hay que tomar en cuenta de que esto es solamente para controlar los síntomas. Y luego hay que volver a hacer la endoscopía a ver si hemos logrado nuestro objetivo. Si esto funciona, lo puedes tener un tiempo, pero no lo puedes tener por indefinido. ¿A qué tienes que ir después? Tienes que ir, cuando persisten los síntomas, a una cirugía sí o sí. Eso no se queda aquí. En los otros casos siempre se hace fundoplicatura y se hace después el tratamiento de la hiperacidez. Es al revés. Entonces en tipo 1 comienzo con tratamiento médico y opero. En tipo 2, 3 y 4, primero opero, después hago bloqueador de bomba de protones, antiácidos, lo que sea, hasta que se pierdan los síntomas de hiperacidez. Es al revés, si se dan cuenta. Entonces hay que saber de qué tipo es. No puedo dar a todos esto. ¿Listo? Ahora vamos a ver una simulación de video. Más o menos se ve qué es lo que se hace. Esto es
pase el alimento, ¿no ve? Pero el ácido llena siempre todo el estómago hasta que se vacía. Por eso ayudan los procinéticos. En el caso de hernia de hiato, no hay esfínter. ¿Qué pasa con el contenido? Refluye y provoca esofagitis. Ahora, producir esofagitis, primero el diagnóstico es reflujo gastroesofágico, no es todavía hernia. Pero si la molestia persiste y hay un defecto en el diafragma, ya el motivo de consulta ya es un poco diferente. Y la hiperacidez llega hasta aquí arriba, no se queda aquí abajo. Y en el reflujo gastroesofágico se queda aquí abajo generalmente. Entonces, hasta aquí, el centro de la boca amarga les va a decir. Y el problema está porque hay incompetencia del esfínter esofágico. ¿Lo ven? Ahora, en el manejo quirúrgico, yo tengo que volver esto a la cavidad. Lo alargo al esófago, hacer lo que sea. Cosa que esto ocupe su lugar primero. Este es el defecto grande, ¿no? Se va a volver a salir esto. Entonces hay que estrecharlo. Puedo colocar una malla o hacer sutura. Entonces estoy corrigiendo primero el defecto. Ahora voy a hacer recién la fundoplicatura. No puede haber fundoplicatura solo. Aquí estoy haciendo una envoltura, dejando una parte descubierta. Este sería el tupet, ¿no ven? Este es el que mejor resultado da en teoría, pero depende quién le haga. En el obrero, que es donde más operan, creo, aquí en La Paz, hacen la doble. Este sería el Nissen, está haciendo completo. Ahora, es importante considerar de que al paciente siempre tenemos que indicarle de que haga cambios en su hábito alimentario, de vida, etc. Yo no sé. Yo tengo un sobrino, sería mi sobrino nieto en realidad, tiene en este momento 38 años. Se le ha operado cirugía bariátrica por obesidad hace 16 años. Pesaba, para la edad que él tenía en ese momento, un IMC cerca de 40. Ya, señor, pero no se le ha podido controlar la parte de la vida. Ahora está otra vez así gordo. No puede subir una grada al colectivo. Tío, ¿qué puedo hacer? Dice, no puedes hacer nada, yo no voy a solucionar eso. Porque primero hay que hacerle bajar de peso. ¿Lo ven? Entonces, aquí es lo mismo. ¿Tienen alguna consulta? Sí, doctor. Justamente le iba a preguntar sobre su opinión sobre ese tipo de cirugías, porque varias veces he escuchado, ¿no?, que ofrecen cirugías bariátricas como terapia para bajar de peso de las personas. Entonces, mi pregunta era eso, ¿no? Pero ahorita usted me acaba de decir que no es efectivo es que el hecho de hacer la cirugía bariátrica, porque vamos a hacer que el fundus del estómago abrace el estómago, entonces eso reduciría el tamaño en sí del estómago. Y haría que el paciente ya se sienta lleno y no coma, ¿no? Entonces, más que reducir el tamaño del estómago, reduce el reflujo, disminuye el reflujo. O sea, hay cosas conservadoras, ¿no? Ahora, por ejemplo, se hace cirugía colocando un anillo, un Valtrax se llama. El anillo, ese sí lo reduce de tamaño, pero es tan difícil controlar la parte alimentaria. Si antes se comía, qué sé yo, en el almuerzo 2 platos, por decir un ejemplo, ahora ese muchacho come varias veces al día, 5, 6, 7 veces, de a poquito, igual sigue, igualito sigue. O sea, si no hay la parte educativa, no sigue. Ahora, no es que no funcione la cirugía bariátrica, lo que no funciona es el manejo posterior. Porque le hago operar al fulano, antes era igual que yo, ahora ve que está colgando la piel por atrás, no, yo no me voy a hacer eso. Pero así es, pues. Porque ese tiene que ir al plástico después, ¿no? Ya no quiere saber de cirugía. Es bien especial el tratar al paciente obeso. Una temporada cuando entró en boga la bariátrica, hacíamos aquí en el hospital consultiva mecánica inclusive. La mayoría eran señoras que trabajaban con comida. Y yo les decía, ¿y cómo han llegado a pesar tanto? Y eran de esta manera. Así que meditas, en serio, máximo me diríamos un 50.
No, doctor, es que vendemos pues fin de semana, que hay fiesta, que no hay fiesta. A mí no me interesa eso. Bien difícil, doctor. De unas 8 hemos debido operar con los baños. Una nos ha fallado. 7 han ido bien. Pero después, para ayudarle para esa cuestión de la piel, mandarle al plástico, el plástico no quiere operar así nomás. Ah, no, esta es una operación que no se hace en este hospital. Quiere volverlo privado. Puede tener razón, yo no digo que no. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando era una cosa que estaba al alcance de cirugía general, le hacíamos la parte plástica más. Pero el educarle después de la comida era terrible. Una de ellas tenía un restaurante famosísimo. Creo que, no les exagero, ha debido tener como unas 8 sucursales de ese. Entonces comía, y tenía fiestas por todo. A mí nunca me ha gustado ir a las fiestas, a las fiestas que tenía. El Juaniquina con el otro, con el Zabala, iban creo que todos los días. Yo no iba, ha debido ir a uno. Pero entraban y te echaban llave, no, pues yo tengo que salir cuando yo quiera, no cuando ellos me voten, ¿no ven? Entonces yo no fui más. Ellos seguían yendo. Y la señora, que llegó a bajar a 80, empezó a subir de nuevo y me dice, doctor, otra vez estoy subiendo, que le atiendan ahora pues a los que les llevan las fiestas, yo no le voy a atender ya. Porque ¿cuál era lo que tenía que hacer después? Una cirugía mucho más grande, más compleja. ¿Y qué resultado tendrá después? No sé. Entonces es difícil manejar, yo le doy la razón. ¿Ya? ¿Algo más? Sí, doctor, continuando, bueno, otra pregunta era como, el tipo 1 está relacionado a la enfermedad al eje, ¿no, doctor? Entonces, se podría decir que es una complicación del eje y por lo tanto tendrían que ser personas de años mayores, ¿no? Más de 30, 40 años. No siempre. El eje puedes tener a cualquier edad. Todo depende de la acidez del estómago. Te doy un ejemplo. Una persona que tenga mucha responsabilidad siendo joven tiene tendencia a ser síndrome ulceroso por hiperacidez. El ejemplo típico es cuando desaparecen los padres por una u otra razón, ¿quién se hace cargo de la familia de los niños? El hermano mayor. Y a veces el hermano mayor llega a 15, 16. Ese tiene que pensar en que si va a ir a la escuela, no va a ir a la escuela, si tiene que matar a alguien o no, ¿no ven? Entonces, ese tiene un problema de hiperacidez. Y va a ir haciendo reflujo. Y además va a comer lo que encuentre en la calle. No le puedes decir haga dieta. Una connotación de eso. Yo en la banca, yo no trabajo en gasto en la banca, yo trabajo en coloproctología. En la banca, los que entran a trabajar a bodega son los más nuevitos, hacen contar los billetes, son los que más tienen enfermedad por reflujo. Porque fallan con un billete de 10 y tienen que pagar. A ver, que fallen con billetes de 100 o de 200, y no fallan una vez, fallan N veces. Esos todos son ulcerosos. El Mérida lo está viendo. Vamos a operar una hernia, pues ¿para qué? Si es por esto, le digo. No, es que ya es muy chiquito eso, solo mide 30. ¿Cuánto mide de talla la señorita o el paciente? Debe medir unos 60. Para unos 60 que tenga 30, 35 está bien. Para mí, ¿no? Pero ¿cuál será la idea del médico? No sé. Entonces, a veces no es siempre la edad, sino es el tipo de actividad que realiza. Ahora, una cosa que ha aparecido más o menos hace un año debe ser. ¿Ustedes saben quiénes mueren más en la guerra Ucrania-Rusia? ¿De qué edad más o menos son la mayor cantidad de muertos? Son los ancianos. ¿Quiénes se salvan más? Los jóvenes. Ucrania subsiste gracias a los niños ahorita, porque no saben jugar mejor el PlayStation. Y hacen drones que manejan ellos, son los juegos. Y eso lo están llevando a la guerra. Esos chicos, hay una publicación que han sacado el año pasado, si no me equivoco, toditos tienen enfermedad por reflujo gástrico porque los presionan y tienen menos de 20 años. No te digo si van a ser inmediatos, pero tienen hiperacidencia. Entonces
ellos son los que han empezado a desarrollar los nuevos bloques con los japoneses. ¿Ya? ¿Algo más? Bueno, nos vemos entonces en otra clase que creo que me toque de aquí a unas 2 semanas, ¿no? Sí, Que les vaya bien.